qué? Ya, porque a mí me ha dicho lo haga así. Eso no es una cosa muy, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que procuramos, como una de las cosas que queremos que los chicos entiendan lo que hagan, pues tenemos que vencer un poco esa dificultad. Esa dificultad además daba lugar a disparates notables, esto cuando lo incluyen. El problema de multiplicar los decimales afecta de forma directa a la división. De forma tal que la división lo que se hacía era que si teníamos, por ejemplo, yo qué sé, poner números redondos, ¿no? 7.500 litros y había que meterlos en botellas de 1,5 litros, lo que se hacía era convertir esto en botellas de 15 litros y se repartían 75.000. Eso sí, salía el mismo número de botellas. Con lo cual, por ejemplo, si yo iba a una fábrica embotelladora para Parón, por ejemplo, y le decía, oiga, mire, quiero que me embotelle de 7.500 litros en botella de litro y medio. Cuando iba a recogerla me encontraba con que me habían embotellado 75.000 litros, pero en botellas de 15 litros. Oiga, no se queje usted porque le da el mismo número de botellas que hubieran salido. Oiga, pero es que no es lo mismo que usted me dé a mí un número de botellas de litro y medio que gasto este número de litros, es que no tengo yo la contraseña para entrar ahí. Esto es derivado de un sistema de establecimiento del cálculo, pues realmente realmente poco práctico. Porque a lo mejor lo que precisamos no es solamente saber cuántas botellas tenemos, sino todo lo que rodea un modelo. Entonces, empezamos a darle vueltas. Y nos encontramos con un primer problema muy serio. El primer problema es el siguiente. Esto sabéis lo que es, ¿no? Unidad de millar, centena, decena, unidad, décima, centésima y milésima. Claro, el primer problema es que los nombres de los órdenes de magnitud están puestos todos en relación a la unidad. Como si no hubiese centenas más que referidas a la unidad. Por ejemplo, como si las decenas no tuvieran centenas. Como si las centésimas no tuvieran unidades de millar. Mire, si las centésimas tienen unidad de millar, ¿cuál es la unidad de millar? Y después, pues la centésima, una unidad de orden que tenga 1000 centésimas, esa será la centésima de la unidad de millar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que tenemos que estudiar es decir, si la decena es la que ocupa el primer lugar a la izquierda de la unidad, la centena la que ocupa 2 lugares y la unidad de millar la que ocupa 3 lugares a la izquierda, cuando hablemos de la décima, la decena será la que ocupa el lugar a la derecha, la centena será la que ocupa el segundo lugar a la derecha, el millar será el que ocupe 3 lugares a la derecha y la decena de millar el que ocupe 4 lugares a la derecha. ¿De acuerdo? De forma tal que decimos, oye, ¿y cuál será la centena de la centésima? Bueno, la unidad tiene 100 centésimas, ¿sí o no? Ya está. Vamos a ver si tenemos. No nos olvidemos. Esto se llama así, se le ha puesto ese nombre porque tiene referencia a esta. Pero esto de aquí es la decena de la unidad, pero es la centena de la décima. Y es la unidad de millar de la centésima. Y es la decena de 1000 de la milésima. Por consiguiente, hay que pasar a ver cada orden de magnitud conforme a esta característica. De manera tal que podemos decir, oye, ¿y cuál es la decena de la decena? Pues mire, la decena de la decena es la que está en el lugar a la izquierda, la centena. ¿Y cuál es la centena de la decena? La unidad de millar. ¿Cuál es la unidad de millar de la décima? La centena, 1, 2, 3 lugares a la izquierda. ¿De acuerdo? Y entonces, tenemos aquí dos cuestiones interesantes. Una, el sentido de unidad flotante y de unidad arbitraria, que podemos determinar quién queramos que sea la unidad, y en segundo lugar podemos construir cualquier número, cualquier incomplejo de orden de magnitud que determinemos. Tenemos, por ejemplo, el número 4.378 con 6 décimas. Es este número, ¿verdad? Pues mire, este número será 4.378,6 si tomamos como unidad las unidades. Si tomamos como unidades las decenas será el número 436,8. Si tomamos como unidades las centenas será el número 43.786. Si tomamos las unidades de millar, 4,3786. Si tomamos la decena de millar será 0,47387. Y si tomamos la décima, 43.786. Y si tomamos la centésima, 437.860. Y si tomamos la milésima, 4.378.600.
entendéis el sentido de unidad flotante, unidad arbitraria, que podemos hacerlo de una forma o de otra. Esto tiene mucha importancia porque, por ejemplo, a la hora de calcular los porcentajes, si yo esto lo convierto en un porcentaje, en un complejo de centenas, yo tengo aquí 43 centenas. Si redondeo tengo 44, ¿verdad? Si yo tengo que hallar el 8% de 44, lo tengo prácticamente de forma inmediata. 8 por 40, 320 y 32, 352. Ya lo tengo hecho. Voy moviendo y voy cogiendo lo que pueda resultar interesante. Entonces, esto entendido, esto es práctico. Ahora ya parece que podemos. Segundo hecho importante. Cuando multipliquemos un número por el multiplicador, por lo que hay que multiplicarlo, lo que sea el multiplicador, eso convierte a cualquier número en multiplicador. Y que si multiplicamos por unidades, el resultado no viene en unidades. Si multiplicamos por decenas, el resultado van a ser decenas. Y si multiplicamos décimas, el resultado van a ser décimas. Tú dices, el número 4 por 2. ¿Son unidades? No son. El número 4 por 2 decenas. Serán 8. ¿Pero 8 qué? Decenas, luego será 80. Y tú dices, 4 por 2 décimas. El resultado serán 8. ¿Pero 8 qué? 8 décimas. Es decir, 0. Y ahí nos salen a nosotros los décimas. ¿De acuerdo? Siempre que multipliquemos, esto determina la naturaleza del producto. Si son decenas, nos salen decenas. Si son décimas, nos salen décimas. Y si multiplicamos, por ejemplo, 3 décimas por 3 décimas, nos van a salir 9 décimas. ¿Pero 9 décimas de qué? Luego serán 9 décimas. Porque la décima de la décima es la... Eso es lo que los chicos hacen. Y cogen una agilidad envidiable. Pero una agilidad envidiable. Vamos a ver. Que lo veáis como... Claro, si no saben multiplicar bien, luego cuando tengan una división con decimales en el divisor, porque tienen problemas ahora de que tengan que multiplicar 0,5 con el de decimal. Bueno, vamos a verlo. Bueno, ¿qué es este? El mío. ¿Ya vimos el ratón? Vale. No se me puede... Que los chicos sepan los decimales que hay. Ven esta operación, mirad, vamos a multiplicar 2679 y del cielo. Lo que hagan es contar, pues mira, ahí hay 2 decimales y hay uno, pues 3 decimales. Sino que lo sepan. Entonces ellos primero multiplican 20 por 7,1. Ya sabéis cómo es la multiplicación por 2 cifras aquí. 20 por 7, 140 y 20, que son 20 unidades por una, 20 décimas, que son 2. 142, 142. Ahí no hay decimales. Siguiente número. 6 por 7, 42. Y ahora, 6 por una décima, 6 décimas. 42,6, que son 142 y 42, 184,6. Y ahora, 7 décimas. 0,70. Por 7 serán 49, 49 décimas. Estamos multiplicando décimas por unidades, ¿sí o no? No, serán 49 décimas. Y 7 décimas por una décima serán 7, pero décimas de décima, que son centésimas. Luego serán 4,97. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos, porque eran 49 décimas y 7 centésimas, 49 décimas, 4,9. Dices, a mí me dicen en ocasiones, eso no es muy complicado. Digo, no, eso no es muy complicado porque los chicos nuestros están haciendo equivalencias de unidades desde primero, convirtiendo unidades unas en otras desde primero. Los chicos del cálculo tradicional lo único que parten es en unidades, decenas y centenas, y no hacen ningún tipo de equivalencia. Entonces, claro, tienen ese problema, pero los nuestros eso no lo tienen. Y finalmente dicen, 9 centésimas por 7 son 63 centésimas, ¿correcto? 0,63. Y 9 centésimas por una son 9 décimas de centésima, es decir, 9 milésimas. Luego serán 0,63 centésimas y 9 milésimas. ¿Lo veis aquí?
63 centésimas y una décima, 0,639. La sumamos aquí y ya tenemos que sería 639 y 50 es 1,19 y los otros 2,09. Y decimales, el multiplicador, bueno, al revés. 6 y tú dices 9 por 2 décimas, para que si no estoy las dos diciéndolo a la vez, ¿vale? Venga, Maricarmen. 6, que son 54. 54 es la cabeza ya. 9, que son 1,8, que son 1,80. Y ahora lo sumamos y son 55,8, muy bien. y ahora esto lo sumamos con esto, que son Siempre de izquierda a derecha. Y ahora viene décima por décima. Eso es por vida. 3 décimas por 6, que son 1,8. Y ahora 0,3 por 0,2, que sería 0, que sería 0,06. Y ahora lo sumamos, sería... ¿Veis cómo lo haces, no? Bueno, ya lo demás no tiene... Bueno, lo tenéis fácil. Ya suman y ya no tiene mayor dificultad. Esta es la clave, la unidad flotante. ¿Veis? Tenemos dos... para que esto suene. Cuando los chicos hacen una suma, bueno, ¿os acordáis de cuando hablamos del nivel 4 de numeración? Y decimos, el chico tiene el nivel 4 de numeración cuando es capaz de, a partir de un número determinado, contar otro número y poner una cadena numérica sobre otra cadena numérica, ¿no? Suma a 8, súmale 4. El chico lo que hace es que se pone en el 8 y coge la cadena numérica y va contando 1, 2, 3, 4 y va haciendo corresponder cada uno de los números de la cadena numérica con el de abajo. Al 1 el 9, al 2 el 10, al 3 al 11 y al 4 el 12. El resultado es 12, ¿no? Aquí ocurre exactamente igual. Aquí ocurre exactamente igual. Mira, si las unidades son, vamos a decir que manda lo de arriba, son las centenas, las décimas serán las decenas, las centésimas las unidades, las milésimas las décimas, las 10 milésimas las centésimas y las decenas serán la unidad de millar, ¿verdad que sí? ¿Lo veis? Todo depende de cuál marquemos que sea la unidad y a partir de ahí es lo que nos va a dar la pista para hacer. ¿De 3 decenas por 7? Pues 21. ¿Pero 21 qué? 21 décimas de decena. Claro. No, si fueran 21 decenas serían 210. Como son décimas de decena, que son unidades, 21 unidades. 7 décimas de unidades. 21 décimas de unidades, pues 2,1, 21 décimas son 2,1. 7 décimas de décimas, 21 centésimas, que es 0,21. 7 por 3 centésimas, pues son 21 décimas, pero 21 décimas ¿de qué? De centésimas. ¿Y cuáles son las décimas de la centésima? La milésima. Claro, pues 21 milésimas. ¿Entendéis? Esto al principio puede ser un poco liante, pero una vez que se coge el principio es bastante claro. Es bastante claro. Y los chicos lo hacen con mucha rapidez. Si yo tengo que advertir una cosa, si algo no entendéis, no tengáis ningún reparo en decírmelo. Habéis venido de muy lejos y yo también, para que nos vayamos con dudas, no nos vayamos con... Sí. Vamos a ver, tú tienes aquí, si tú pones aquí las unidades debajo de las unidades, pues tienes la decena, que es 10 veces las unidades, la centena, 100 veces las unidades. Pero si tú mueves la de arriba y dices que las unidades sean las centenas, que esa sea tu unidad, la unidad de millar será la decena de las centenas, ¿sí o no? Hasta ahí sí. Y la decena será la décima parte de la centena, entre otras cosas porque la centena tiene 10 decenas, igual que una unidad tiene 10 décimas. La razón es la misma. La centésima será la unidad. ¿Por qué? Pues porque la unidad es la centésima parte de una centena. Claro, si la centena tiene 100 unidades, naturalmente. La décima será la milésima parte, naturalmente. ¿Por qué? Pues porque hacen falta 1000 décimas para formar una centena. ¿Estamos de acuerdo o no? Y así sucesivamente. Por eso decimos 3 decenas por 7 décimas. 21 décimas.
¿Pero décimas de qué? Porque esto no son 3 unidades, son decenas. Serán 21 décimas de decena. ¿Cuáles son las décimas de la decena? La unidad, luego 21 unidades. ¿Entiendes? 7 por 3 unidades son 21 décimas. Décimas de unidad, 2,1. 21 décimas son 2,1, ¿verdad que sí? 3 décimas por 7, 21 décimas. Pero décimas de décima. ¿Cuál es la décima de la décima? La centésima, la que está un lugar a su derecha. Luego 21 centésimas. 7 décimas de centésima, 21 décimas. Pero 21 décimas de unidades, no, 21 décimas de centésima. ¿Cuáles son las décimas de la centésima? Las milésimas, 0,021, ¿de acuerdo? Vamos a verlo porque veáis cómo los chicos no tienen, porque claro, nosotros llevamos toda la vida ignorando esto, o no sabiéndolo aplicar. Sí, una pregunta. Entonces, para presentárselo en forma del cálculo mental, ¿usted recomienda que utilicemos primero, por ejemplo, 3 decenas o 30 directamente? Si utilizáis 30, sí, ya serían, multiplicáis por décimas, serían décimas de unidad. Multiplicáis por décimas, lo que obtenéis son décimas de unidad. Si multiplicáis por decenas, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mira, normalmente los chicos, la mayor parte de los chicos ABN, porque esto lo hacemos ya en quinto, no lo hacemos antes. Las chicas que han salido son de quinto. Normalmente lo que hacen es que cuando hacen multiplicaciones, utilizan no todo el número completo, sino que lo abrevian haciendo los órdenes y luego lo transforman. ¿Por qué? Porque a veces tienen que multiplicar 3.000 por 28. Y 3.000 por 28 pueden dejar un número y decir, oye, pues son 3 unidades de millar por 28. 3 por 20, 60, 8, 24, 84 unidades de millar, 84.000. ¿Entiendes? Lo hacen así. Entonces, si es así, tienen presente que están trabajando con órdenes de unidades. Que por el contrario, lo que hacen ellos es coger los 3.000, sí, pues entonces ponen directamente el número que les sale. No tienen que hacer la transformación. Claro, que dice usted que si le ponemos la unidad de decena centena, después que transforme esa centena en el número... Claro, no es lo mismo, tú multiplicas 3 por 3 décimas, 9 décimas. 3 veces 3 décimas son 9 décimas. Pero si tú lo que has multiplicado son 3 billetes de 100, no puede ser lo mismo que se ha multiplicado 3 euros. ¿De acuerdo? Dice, oye, 3 décimas de centenas, 3 décimas de centenas son las decenas. El billete de 10 euros es la décima parte, es una décima parte, una décima del billete de 100. Lo que pasa es que los nombres están puestos como si solo existieran las unidades de unidades. Y esa es la trampa que nos tiene a todos cogidos. Pero esto lo hacen los chicos con soltura. Esto está grabado en el Colegio de Andalucía, en este curso, en quinto. Ya veréis si lo hacen con soltura. Hay 3 vídeos en el blog y en Actiludis tenéis 3 vídeos como este. Tenéis 3 vídeos como este porque pasa toda la clase haciendo. Y que esto no es que lo hagan los más listos de tal, no, es que lo hace toda la clase, ¿no? Pasa que yo he cogido uno de los vídeos, porque si no se nos va el tiempo. Veréis cómo lo hace. Mayra, vamos a ver. 6 unidades de millar por 2 décimas, ¿qué sale? Unidades de millar por décima sale centena. Y 6 por 2 son 12, salen 1200. Muy bien. A ver, te toca, Lucía. 5 centenas por una milésima, ¿qué sale? Salen décimas y son 5 por una son 0,5. Muy bien. 5 centenas por una milésima. Claro, la centena, la décima de la centena es la decena, ¿sí o no? La centésima de la decena es la décima. Y la milésima de la decena es la centésima. Contad desde la centena, contad 3 lugares a la derecha. Primer lugar, decena. Segundo lugar, unidad. Y tercer lugar, décima. ¿De acuerdo? Pero veis cómo los chicos lo hacen con toda la naturalidad del mundo. A nosotros nos puede parecer extraño, pero porque no lo hemos hecho nunca. En cuanto lo practiquemos, lo hacemos exactamente igual que lo hacen los chicos. Para que nunca lo hemos hecho. Y nos puede parecer, bueno, pues esto, pues no. Ya lo veréis con qué estructura. A ver, le toca a Fali, a ver, para vamos a las filas. A ver, 5 unidades de millar por 5 centésimas. ¿Cuánto? Fijaos que ellos no saben lo que le van a preguntar. Ellos no saben lo que le van a preguntar. Si va a ser de la primera columna, de la segunda columna, de la tercera columna. Y si va a ser el ejemplo 3, el 4, el 8 o el 2. Entonces a Fanny le dice, ya me he ido yo, vamos a volver un poquito. Que se me ha ido a mí. De millar por 5 centésimas. ¿Cuánto te sale? Unidades de millar por centésima son decenas.
55, 25 de 0, 150. 250, vale. Muy bien, Carlos. Claro, unidades de millar por centésimas son decenas, 2 lugares a la derecha. ¿Cuál es el primer lugar a la derecha? La centena. ¿Y el siguiente? Las decenas. 5 por 5, 25 decenas, 250. Esta es la lógica que ellos siguen. Ahora viene Carlos, este chico es boliviano. A ver, se toca la cuarta, vamos a ver la cuarta. 8 centenas por 2 milésimas. ¿Qué te sale? Me sale centena por milésima, son centésimas. No, centena por milésima no son centésimas. Ha dejado cortado. No, son décimas. Eso sí. Son 16, son 1,0. Muy bien. Te toca a Yerobe. A ver, vamos a ponerte esta misma. 2 unidades de millar por una centésima. ¿Qué sale? De millar por centésima sale decena. Y 1 por 2 son 2. Y son decenas, 20. ¿Entendéis un poco la mecánica? Un profesor de un compañero de un pueblo de Murcia ideó esto, lo vais a entender perfectamente, veréis que bien sé. Porque tenemos gente con muchísimo talento didáctico, ¿eh? Al deslizar, pones la unidad y la unidad de millar. ¿Cuáles son las décimas? La centena. ¿Cuáles son las centésimas? La decena. ¿Cuáles son la milésima? La unidad. ¿Cuál es la decena de la unidad de millar? Claro, decena de millar. ¿Cuál es la centena? Centena de millar. ¿Entendéis cómo lo hacen? Veréis por qué ahora lo hacen mejor. Y ahora lo he puesto en la flecha. Claro, si lo ponemos en la unidad, coincide. Decena con decena, centena con centena, evidentemente. ¿Lo vais cogiendo? Mayra, vamos a ver. 6 unidades de millar por 2 décimas. ¿Qué sale? 6 unidades de millar por 2 décimas. Luego, ¿dónde están las décimas? Aquí. La centena, ¿verdad que sí? Y que lo tapa con el dedo. Y unidades de millar por décimas salen centenas. 6 por 2, 12. 12 centenas son 1200. 5 centenas por una milésima. ¿Qué sale? 5 centenas por una milésima. 5 centenas, aquí tenemos la décima, aquí la milésima. Dice, salen décimas. 5 por 1, 5, 5 décimas. Salen décimas. Décimas. A ver, 5 unidades de millar por 5 centésimas. ¿Cuánto te sale? 5 unidades de millar por centésima salen decenas. Décima, centésima. Ahora cuarta, 8 centenas por 2 milésimas. ¿Qué te sale? 8 centenas por 2 milésimas. ¿Cuáles son las milésimas de la centena? Las décimas. 8 por 2, 16 por 16 décimas. 1,6. ¿De acuerdo? No, centena por milésima no son centésimas. Aquí se ha equivocado, que es Carlos. Eso sí. 2 unidades de millar por una centésima. ¿Qué sale? Pues ya nos ha ilustrado. Yo creo que con esto lo cogéis, ¿no? Todo este vídeo y todo esto lo tenéis en el blog, ¿eh? No tenéis... Y tenéis muchas de estas cosas, las tenéis también en el pen que se os ha proporcionado, ¿eh? Entonces, es así como lo hacemos. Entonces, sale naturalmente, cuando tocan decimales, sale naturalmente. ¿Que hay algún niño que se queda descolgado? Pues le contáis el truco. Vamos, él nunca va a tener que hacer cuentas de multiplicar con decimales en la vida ordinaria. Pero bueno, que lo sepa hacer por aquello, como decía Rafael Bracho de Mayer, ¿no? De las destrezas de supervivencia escolar. Pero así es como se hace. Preguntas sobre esto, que no se os quede nada dentro. Porque este es el caso más complicado que tenemos, ¿eh? El de decimales por decimales.
También otros lo que hacen es que dicen, mire, si yo multiplico por un orden de magnitud inferior a la unidad, pues tengo que retrotraer todo un orden de magnitud inferior. Y si multiplico por dos órdenes de magnitud inferior, tengo que retrotraer todo a dos órdenes de magnitud inferior. Si multiplico por 2 decenas, retrotraigo todo a un orden de magnitud superior. Y si multiplico por 3 centenas, retrotraigo todo a 3 órdenes de magnitud superior. Esto es así, ¿de acuerdo? Venga, preguntas sin miedo. Todo lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar. Bueno, pues si todos lo sabemos, seguimos adelante. Bueno, esto ya está listo. Vamos a pasar a la división por dos cifras. Oye, qué buenos alumnos sois, cómo aprovechamos el... Bueno, el problema fundamental de la división por dos cifras es que, claro, la división por una cifra toma como referente la tabla de multiplicar. En nuestro caso, la tabla de multiplicar extendida, puesto que pedimos que los chicos no solamente sepan cuántas son 7 por 3, sino 7 por 30, 7 por 300, 7 por 3000, 70 por 30, etc. Pero ellos eso se lo saben. Luego, cuando van a dividir un número, por ejemplo, 8.384 entre 7, pues ellos se ponen en la tabla, ¿verdad? Pues podemos ponerse la tabla del 1000, 7 por 1000, 7000. Pero tienen ya archivada en la cabeza los productos de toda la tabla de una cifra. Eso para ellos no plantea mayor problema. De hecho, me comentaban esta comiendo como, por ejemplo, han terminado en primero en un curso y ya multiplicaban y dividían. Una vez que se sabe la tabla de multiplicar, dividir es muy sencillo. Pues mira qué bien. Ahora bien, si yo aquí le pongo un 3, ¿cómo diablos me voy a saber yo la tabla del 73? ¿Cómo voy a saber yo la tabla del 45, del 28 o del 91? Esa lógica no la podemos aplicar a la división por dos cifras. Entonces, después de darle muchas vueltas, porque tardamos en sacarlo, si veis, por ejemplo, el libro de enseñar matemáticas a alumnos con unidades educativas especiales, no habíamos llegado todavía a este nivel. No habíamos llegado, estábamos en una visión totalmente equivocada. Fue el curso 2009-2010, ya bien avanzado cuando dimos ya con la alternativa. Y la alternativa es lo que tenéis a la derecha, la escala. Vamos a... Esto es estupendo, esto en cualquier momento me saca un anuncio, el que me pone totalmente colorado. Confiemos en que no sea así. Y era lo siguiente, bueno, vamos a ver, yo no sé, 21.056 entre 43, yo no sé cómo es ni cuánto me va a dar. Ahora, yo hay cosas que sí sé y son de las que parto. Primera cuestión, si yo reparto imaginaos que repartir 21.056 euros entre 43 personas. Una empresa paga ese dinero a la semana y queremos saber cuánto cobra una persona. Todos cobran la misma nómina. Dice, bueno, si a cada obrero le pagan 1 euro, gastan 43 euros, ¿verdad que sí? Dice, ¿y si le pagan 10? Dice, 430. ¿Y si le pagan 100? 4.300. ¿Y si le pagan 1.000? 43.000, ya me pasa. Ya no hay dinero para pagarle 1.000 a cada uno. Luego yo ya sé que les voy a pagar entre 100 y 1.000. ¿De acuerdo? Dice, bueno, como el abanico es muy amplio, voy a buscar la mitad. Los chicos nuestros son expertos en hallar la mitad. Y entonces dicen, oye, pues la mitad de 43.000 son 21.500. Y ahora yo ya digo, oye, 21.056. Solo tengo que repartir. Si le doy 500, tengo 21.500. Yo tengo un poquito menos de 21.500. Luego, ¿cuánto les voy a repartir? Pues 400 o 300. Y ahora ya tengo que aprender a estimar dónde me sitúo en esa escala. Y esa es una finura que los chicos alcanzan con cierta facilidad. Miran la escala y dicen, oye, pues yo tengo que repartir entre esto y lo otro. Y este es el sentido de la escala. Es decir, aquí los chicos tienen que aprender, y aquí rompemos también con lo que es la forma de obrar del cálculo tradicional, que es que tienen que aprender a estimar. Tienen que saber en todo momento, dentro de un determinado intervalo, cuánto creen ellos que puede ser. Como calculan ellos muy bien,
quieren enseguida crean armas, dice, oye, son 21.500, si le quito 100, que son 4.300, se me quedan 20.200, o sea, perdón, 17.000 tal. Tengo 21.000, no le puedo quitar yo 100, 4.300, no. Van a ser 400, no van a ser 300. ¿Entendéis? Si son 600, pues para ser 600 necesito yo 25.800, ¿verdad que sí? Porque salen 20.500 y 100, 4.300. Dice, pues estoy en esto. Si son 1.043.000, para ser 900 serán 43.000, 39.000. 38.700, porque hay que quitarle, ¿entendéis? Y ellos van con eso y al final pegan el tiro con una exactitud bastante grande. Y si aprender a estimar nos va a venir muy bien para ecuaciones, nos va a venir muy bien para porcentajes, nos va a venir muy bien para raíces cuadradas. Es decir, el saber estimar, el saber ubicar en su lugar correcto un número es una cosa que no solamente va a valer para la división, le va a valer luego para muchas cosas, sobre todo en secundaria. Entonces ellos lo que hacen es establecer la escala. Nosotros empezamos con esta escala y nos dimos cuenta que es un derroche de números, que se puede hacer más breve. Podemos partir de esta escala y a partir de aquí, cuando agotemos cada cosa, tachamos los números y vamos arribando a órdenes de unidad inferior. Vamos a verlo, para que lo veáis. Bueno, esto lo resolvemos. Vamos a verlo aquí. Esto lo tenéis también en el blog, tenéis la referencia en el PEN. Esto nos lo hizo Mario Ramos de la web del tanque de Canarias, que está genial, por ejemplo. A ver, para que no nos digan que lo tenemos preparado. Dime tú un número de 4 cifras, que le tengan más manía. ¿De tenga manía? De 4 cifras, sí. Pues 1964. Y ahora dime tú el divisor. De 2 cifras. 32. 32. Eso los chicos dirían, uy, qué fácil. Ya lo tenemos. Y ahora dice, la escala. Primero, si repartimos 1, gastamos 32, estamos muy lejos, ¿verdad? Si repartimos 10, gastamos 320, nos hemos acercado. ¿Y si repartimos 1000? Pues ya tenemos los dos extremos de la escala. El que más se acerque y el primero que se pase. El que más se acerque hemos dicho que es 10, ¿verdad? Claro, hemos cogido un número bajito dentro de eso. 10, 320. Y ahora hemos dicho que 100 son 3.200. Y ahora llamamos la mitad, que son 50, ¿verdad? Y 50 será la mitad de 3.200, 1.600. Recordad que ellos hacen muy bien la mitad, ¿no? Ya os sale la escala consolidada. Y ahora empezamos. 1964. ¿Cuántas repartirá? ¿Entre 10 y 50 o entre 50 y 100? De 50 y 100. ¿Más cerca de 50 o más cerca del 100? Bastante más cerca de 50, ¿verdad? Porque mira si está alejado el número del 3.200. Pero fijaos bien, si fuesen 60, ¿cuánto sería? 1900. Pues ese va a ser. Pues ese va a ser, ¿sí o no? Pues vamos con el 60. ¿Y con el 60 por qué? Vamos con el 60. Ah, Claro, 60. Ay, ¿por qué no me lo dejas hacer? Ah, bueno, porque tengo que ponerlo aquí, claro. 60 por 30 o 6 decenas por 30, me da igual. Bueno, 60 por 30, 1800. Y 60 por 2, 120, ¿no? Bueno, si está ya puesto 1920. A veces uno se quiere pasar de didáctico. Y ahora, si repartimos 1920, ¿cuánto nos quedará? 44. ¿Correcto? Ahora bien, con 44, lo que sea euros, ¿podemos repartir 10? ¿Cuántos necesitamos como mínimo para repartir 10? 320. No tenemos. Pues ajustamos la escala. Y pasamos a repartir 1, 5 y 10, ¿lo veis? Y ya son 32, 160 y 320. Ya lo tenemos aquí, ¿verdad? No hay para dos. 1.
32 y nos sobran, el resto es 10. Me he debido equivocar, 12. Si lo ponía bien, si estabais atentos. Ahí. Resto, 12. Cociente, ¿cuál será el cociente? 61. Ay, parece que es fantástico. Esto además no se cansa, pueden estar los chicos haciendo cuentas, no cuesta nada, en fin, es de la mucha vida que tiene. ¿Resolvemos otra? Vamos a seguir practicando. A ver, ahora, dime tú el dividendo. ¿De 4 cifras? ¿De cuántos tienes eso? Si este es el límite que tiene, que son 4 cifras. 1984. Pero para algo, un número más grande. No, de 1984. Ese es el estado. De 1984. Y ahora el divisor, el que está detrás. De 2 cifras. 27. ¿Cuánto? 27. Nos va a dar cierto margen. Por ejemplo, vamos a poder repartir 100 en lugar de repartir. Cogemos un número bajo de dividendo y un número alto de divisor, nos va a dar muy poca horquilla, ¿no? Vamos con la escala. Si repartimos 1, ¿cuánto gastamos? ¿Y si 10? ¿Y si 100? ¿Y si 1000? Luego estamos entre 100 y 1000. Ahí está. 100 que hemos dicho que son 2700 y 1000 que son 27.000. Dicen, bueno, ¿y por qué hay que poner 27.000? Hombre, 27.000 ahora mismo no hace falta, pero cuando bajemos de nivel de escala tenemos que tener siempre el número, situarlo entre un techo y un suelo. No cabe. Y ahora la mitad, que son 500, me dicen también, ¿tú vas a ver, chico, cuál es la mitad de 27.000? Digo, pues si no sabes cuál es la mitad de 27.000, primero que lo estudie. Y luego que haya la 27ª parte. No sabe la mitad, no sabe un medio y va ya a la 27ª parte. No sabe correr 1 kilómetro y le vamos a pedir que corra 27. No tiene ni pie ni cabeza. La mitad de 26.000, 13.000 y la mitad de 1.500, no, 13.500. Ellos trabajan con números completos. Y ya lo tenemos la escala bien. Cuando se ilumina así, sale así, es que está bien. Si no, se queda parada y dice, no, hazlo bien. Ahora estamos, 9.964. Ya tenemos la primera estimación. ¿Cuánto le vamos a dar? ¿Entre 100 y 500 o entre 500 y 1000? Entre 100 y 500. ¿Estamos más cerca del 500 que del 100 o por la mitad? Por la mitad, un pelín más cerca de verdad. Yo creo que nos podemos ir tranquilamente al 300. 300 serían 6.000, 8.100 más o menos. Sí, yo lo calculo así. Sí. 300. El problema está en que si fuese 200, luego tendría que poner una fila más. No habría mayor problema. Podría seguir repartiendo 100. Vamos con 300. ¿Por qué no lo hacemos porque salga una fila más? Porque este puñetero programa no lo reconoce. No porque no pueda hacer. Y ahora, 300 por 27, aquí podemos hacerlo muy bien con centenas, 3 centenas. Digo sobre todo por nosotros. 3 por 20, 60, 3 por 7, 21, 81. 81 centenas son 8.100. Bien. Y si nos hemos gastado 8.100, ¿cuánto nos queda por gastar? 1.000. ¿Veis que bien se hace de izquierda a derecha? De 8.000 a 9.000, 1.000. Y de 100 a 900, 800, ya está. Y el 84, pues, naturalmente el 84 porque de ahí no hemos tocado nada. Luego serán 1.884. Y ya está. Y ahora, ¿podemos repartir? ¿Tenemos para darle 100 a cada uno? ¿A qué no? No, tenemos 1.184, para darle 100 necesitamos ¿cuánto? 2.600, ajustamos la escala. Vamos a repartir 10, decenas. Y ahora ya repartimos decenas. Y ahora ya sí que estamos aquí, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto repartimos? ¿Entre 10 y 50 o entre 50 y 100? 1884. ¿Qué estamos más cerca de 1350 de 2700? Nos vamos a mover entre el 2 y en todo caso el 3. Y en todo caso el 3, ¿verdad? Estamos aquí. ¿Qué estoy yo diciendo del 2 o el 3? Entre el 6 y en todo caso el 7, ¿verdad?
Yo creo que puede ser, que bueno, si fuera el 6 serían 350, 200, va a ser el 6, ¿eh? Sí. Va a ser el 6. Pues vámonos a ello. 6 decenas, que son 60. Y ahora, 6 decenas por 20, 120, y 6 por 7, 42, 162. 162 decenas, ¿qué número es? 1620. ¿Veis vosotros por qué nosotros, los chicos están en primero y en segundo, insistimos mucho en las equivalencias de las decenas? Esto tiene que tener una soltura absoluta, cosa que en el cálculo tradicional no se hace. Lo más que descomponen un número es centenas, decenas, unidades. ¿Qué número está formado por 4 centenas, 2 decenas y 3 unidades? El 423. Pues eso también, eso lo hace un loro, tampoco es que sea muy complicado, ¿no? Entonces nos insistimos porque va a ser clave para todo. Y entonces 1620, y ahora, ¿cuánto? Vamos a hacerlo de izquierda a derecha. Tendremos 1800 menos 1600, 200, ¿verdad que sí? Y 84 menos 20, 64, 264. Y tenemos por muy poquito, ¿ves? Esto nos dicen los chicos, cuando cada uno nos dice, el número va a ser muy alto, porque está muy cerquita del 270. El número va a ser muy alto, veréis. Está pegadito aquí. Luego ya no hay problema. 10 es por muy poquito. Luego, ¿qué va a ser? No hay problema. 9 por 20, 180. Y 9 por 7, 63. 180 y 60, 240. Y ahora ya llevamos el resto. De 60, o sea, 43 hasta 64 serán 23, 20. Serían 63 y 1, 21. Y ya lo tenemos hecho. Resto, 21. Y el cociente, 369. Por ejemplo, si aquí, imaginaos, que aquí no hubiese decenas, quedara directamente, que este fuera un número tal, que quedara directamente 264, no podríamos repartir decenas. Pasaríamos directamente de repartir centenas a repartir unidades. Ese sería el 0 al cociente. Ese sería el 0 al cociente. No hay decenas para repartir, pues no ponemos ninguna decena. ¿Qué número será? Pues 309. No hay que inventarse nada, ni toda esa historia de pongo, me llevo, dime. Una pregunta. Duda. Que has dicho que el programa solamente... Solo. 4 cifras entre 2. No, quiero decir... Y no te deja desdoblar el cambio. Ah, eso. Que por lo visto, según nos dijo Mario, vamos, se lo explicó a José Miguel, es complicadísimo. Pero... Porque si desdobla, tiene que desdoblar en todos los órdenes de unidades y en varias veces cada vez. Entonces, por lo visto, eso consume una cantidad. siempre a... Sí, en este programa sí. Pero bueno, para que los niños se entrenen, no pasa nada. Si el chico ve que no le da y se queda corto, dice, oye, te puedes repartir un poquito más, ¿entiendes? Como eso solo te lo canta cuando termina de hacerte la letra, dice, oye, que aquí te han quedado para que puedas seguir repartiendo 100, cámbialo y mete 100 más, es decir, que tiene arreglo. Pero bueno, hay alguno de estos más que sí te lo permite. Pero no son tan fiables como este, ¿eh? No son tan fiables. ¿Entendido lo de la división por 2 cifras? ¿Veis cómo es el mecanismo? Hay niños que te multiplican 300 por 27 y niños que te multiplican 3 centenas por 27. Y hay niños que multiplican 300 por 27 y dicen que lo hagan por las centenas, dice que no lo sabe hacer y que es muy complicado. Y al que lo hace por las centenas o por las unidades de millar, dice que lo haga por el número completo y dice que no, que eso es muy complicado. Pues cada niño es de una manera. Y como bien han dicho hoy en una de las exposiciones de las comunicaciones, la última, la del Campillo, lo bueno que tiene es que, mire usted, pues se adapta a lo que cada niño dé de sí y a la forma que tenga de entender el cálculo. Así que, preguntas sobre esto. Sí. División por 2, ¿saben algo? Yo supongo que el uso de las escalas también será como un instrumento intermedio, o sea, que llegará el momento en que los niños no utilizan escalas. Ah, pues mira, vamos a hacerle un homenaje aquí a un señor que está sentado, luego digo quién es, y vais a ver cómo puede acabar un chico dividiendo por 2 cifras. Es decir, si no es una preciosidad. Si no es una preciosidad. Pero auténtica, No...
buscar. ¿Por qué no me sale a mí esto? Y va a hacer esta división con la cabeza. Perdonad, es que no sé por qué no me saldría pantalla completa. De esto. Y va a hacer esta división con la cabeza. Y va a sacar decimales también, ¿verdad? Bueno, venga, Jesús, adelante. Vamos a dividir 547.822 entre 24. Le vamos a dar 20.000 y nos dan 480.000. 480.000 nos sobran 67.832. Se va apoyando en progresos parciales. Son 2.000, son 48.000 y nos sobrarían 19.832. Si lo dividimos entre 24, son 800. Nos dan 19.800 y nos sobran 632. Dice que son 19.200. Sí, señor, está bien, estoy equivocado. Son 632. Le vamos a dar 20, que son 480, y nos sobran 152. Le vamos a repartir 6. Y nos son 144. Nos sobran 8. Y son 3 inferiores. Porque son 0. Ella lo sabe porque lo ha hecho otras veces y sabe que puede seguir haciendo lo que siempre le va a quedar 8. 8 décimas, 8 décimas, siempre O sea, que aquí podríamos poner, ¿cuántos se podríamos poner aquí, Jesús? Todo lo que nos queda. Infinitos. Oye, pues muy bien, Jesús. ¿Cogen dominio o no cogen dominio? Aquí está Jesús. ¿Eh? No es que el de sexto y terminando el curso. Es de la Pachar, que es un colegio de Chipiona, que tenemos allí he visto yo al maestro ahí, es que no puede hablar porque lo han operado de tiroides. Pero ha sido él el que nos cogió el tercero. Es decir, que evidentemente el chico sabe lo que hace, ¿no? Venga, son preguntas sobre la división. Vamos a ir, esto ya tenemos la escala sintética, ya lo hemos visto por el otro lado. Con decimales en el divisor, ¿vale? Siempre. Venga. Yo que trabajo en el primer ciclo, y yo, vamos, lo de la escala, yo sabía, lo del suelo, techo, pero realmente se trabaja ya la escala, desde cuando ya divides por una sola cifra. De alguna manera, sí. De alguna manera, Se empieza básicamente sí, situando, porque si ellos van a saben estar la tabla, centenas, cuál es. si vas a tener millares, si vas a tener, me pongo en los millares, voy a repartir millares, tengo para repartir centenas, tengo para repartir decenas, tengo para repartir millares, o tengo para repartir monedas de decenas. Claro, y ellos La saben centesimal la que yo tabla, sé tanto en la tabla como saben entre sí, qué y qué puede ser. efectivamente. O sea que ahí ya estamos trabajando. Sí, lo que ocurre es que esto es una generalización a cualquier tabla, porque eso te vale lo mismo para los chicos, que por ejemplo, hay chicos, nosotros no nos metemos con la división por 3 cifras, porque eso es repetir lo mismo y es muy aburrido y tal, pero hay chicos que les gusta y se meten en ello y les vale exactamente igual para eso. Sí. Más preguntas. ¿Alguien quiere salir a hacer una? La división aquí, por ejemplo, vamos a terminarla. Vamos a hacerla poco a poco. Aquí la tenemos. La escala, por ejemplo, aquí ¿cuál sería? Nosotros le ponemos a los chicos siempre, y lo veréis que es una constante, que hagan un problema. Es decir, ¿por qué? Porque si ellos saben, por ejemplo, eso le gusta a yo mucho, 16.358 litros de Coca-Cola. Lo vamos a meter en botellas de 2,5 litros, que eso para ellos es una cosa que conocen. Claro, ellos saben más o menos las botellas que pueden salir. Si les sale un disparate se dan cuenta que está mal. ¿Cómo no van a salir más botellas que litros de ahí si metemos 2,5 litros en cada botella? O si les sale una cantidad ridícula. Si siempre con 16.000 y pico litros van a salir 5 botellas de Coca-Cola. 5 botellas de Coca-Cola son 12,5 litros. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Si tienen ese referente, ellos ya les ayuda bastante. Dice, oye,
yo tengo, yo puedo llenar, si lleno una botella, ¿cuántos litros gasto? 2,5. ¿Y si 10? 25. ¿Y si 100? 250. ¿Y si 1000? 2.500. ¿Y si 10.000? 25.000. Ya tengo el techo, el suelo y el techo. 1.000, 2.500. 10.000, 25.000. Y la mitad de 10.000, 5.000, 12.500. Ya tengo la chica. Y ahora, tengo 16.351. Pues yo ya sé que voy a repartir voy a llenar entre 5.000 y 10.000 botellas. ¿Verdad que sí? Dice, por cierto, van a ser 600. Porque 12.500 y 2.500 son 15.000. Y si meto otras 2.500, ya me paso por serían 17.500. Eso es lo bueno que tiene que los chicos tengan muy buen cálculo. Cuando los chicos tienen muy buen cálculo, se les abren todas las puertas. Mientras que los que no tienen buen cálculo, que son los del cálculo tradicional, tienen todas las puertas cerradas, porque es que no pueden, no saben calcular. Entonces, pues ya está. Pues van a ser, vamos a llenar 6.000 botellas y vamos a consumir de los 16.358 litros, 15.000 litros. ¿Y nos van a quedar cuántos? Pues 1.358. ¿Veis cómo no es tan difícil hacer las cosas de izquierda a derecha? Parece que si lo vemos todo junto, es que hay que hacerlo todo junto, ¿no? Primero hacemos una parte y luego hacemos la parte siguiente. Anda. Ahora nos quedan 1.358 litros. ¿Tendremos para llenar 1.000 botellas? ¿A qué no? Pues vamos a probar a cientos, ¿no? Para 100 sí que tenemos. Tenemos 250, 1.200. Dicen los chicos, ya no hay que buscar más. ¿Cuál será el número de botellas que vamos a llenar? 500. Ahí nos ha salido fácil. Si llenamos 500 botellas, son 1.250, 5 centenas por 2, 10 centenas, ¿verdad? Y 5 por 5, 25, que son 12,5. Lo convertimos, 12 centenas y media son 1.250. A 1.350 necesitamos 1.250. ¿Veis qué fácil es la resta? Dice, 300 le quito 200, 100, y a 58 le quito 50, 108. Lo hacen siempre ellos. Y ahora, con 108 tenemos para llenar 100 botellas. Pues vamos a ver si tenemos para llenar 10 botellas. Ajustamos la escala y ahora, pues mira qué bien. Pues va a estar muy cerquita de 50 botellas, ¿verdad que sí? Porque tú dices, si a 50 botellas le quito 25, me quedan 100. Y como tengo 108, luego con 40 me viene de verdad. Por otra parte, 40 por 2,5 claramente son 100, ¿no? No hay que... Esto lo hacen ellos a la velocidad de la luz. Y ya me quedan 8 litros. ¿Con 8 litros tengo para llenar 10 botellas? No, dice, bueno, con 8 litros 3 botellas, 2,5, 2,5 y 2,5. Reajustan la escala, 3 y ya tenemos aquí la solución. Nos ha sobrado medio litro y hemos llenado ¿cuántas botellas? 6.114. Y ahora os pregunto yo a vosotros, oye, para llenar 2 botellas más, ¿cuántos litros más necesitamos? 6.545. ¿Cuántos litros más necesitamos? 4,5. Muy bien. Si fuera 4,5, entonces para que fuera exacto y nos saliera 6.545, ¿cuántos litros deberíamos tener? 16.362,5. Muy bien. Oye, y con 16.250 litros, ¿cuántas botellas lleno? Con 16.250 litros. 6.500. Muy bien. Y con 15.100, ¿cuántas botellas lleno? Muy bien. Oye, y para llenar 540 botellas, ¿cuántos litros necesito? 350, muy bien. Y para llenar 6.003, 15.007 litros y medio. Muy bien. Y, por ejemplo, cuando me quedan, y luego se me copia la máquina, cuando me quedan 108 litros, ¿cuántas botellas se llenan? ¿Veis todo lo que se puede ir preguntando? Entonces ya no estamos hablando de una cuenta, estamos hablando de un heurístico, estamos hablando de una herramienta de investigación. ¿Cuántos litros más necesitamos, hemos dicho, para tener uno más? Pues
2 litros, ¿verdad que sí? Bueno, ¿y cuál tendría que ser el dividendo para que el resto fuera cero en esa división? 16.357,5. ¿De acuerdo? Y para que fuera 6.540, ¿cuántos litros sobran? Para que fuera 6.540, ¿cuántos litros sobran? 8 litros. ¿Cuál tendría que ser el dividendo? Ya estamos haciendo cosas complejas. Preguntarles por los chicos del cálculo tradicional niveles. ¿Cuántos litros necesitamos para que el todo fuese 6.540 y no tenga de resto nada? No sobre ni una pizca de Coca-Cola. ¿Cuánto necesitaríamos? ¿Cuánto tendría que ser? 16.350. Bien. ¿Y para que fuera 16.530? Pues le quitas 75. O sea, perdón, le quitas 25, ¿entendéis? ¿Ves que las posibilidades son enormes? Entonces, esto si tiene valor no es porque aprendan a hacer la cuenta, que la cuenta la va a hacer una máquina 1.000.000 de veces más deprisa que el chico. Y sin margen de error, cosa que el chico tendrá margen de error. Ahora, todo esto, eso no lo sabe hacer la máquina. Esa capacidad de estimación no la sabe hacer la máquina. Fijaos que cuando lleguen bien a dominar las escalas y la estimación entre dos números, van a poder hacer la razón de dos números cualesquiera de un vistazo. Dos números cualesquiera, la razón entre ellos de un vistazo. Eso sí es una herramienta mental potente. Eso sí le ayuda para el futuro, para futuros aprendizajes. Luego ahí está el asunto. ¿De acuerdo? ¿Veis lo importante que es que yo sepa multiplicar bien y el tema de los decimales en uno de los dos o en los dos esté dominado? Tiene que ser un conocimiento previo a meterse en estas honduras. Por eso normalmente multiplicación y división con decimales en los dos sitios los abordamos cuando dice el currículo. Es de las pocas cosas que le hacemos caso al currículo, que no nos lo saltamos. Y bueno, esto lo dejamos para quinto y pase. Ya en lo demás no. Lo demás lo hacemos así. Y en el dividendo y en el divisor, ¿os atrevéis a hacerlo? Venga, hombre. Entre 7 y medio. La escala es esta, ¿verdad que sí? La escala está bien, ¿verdad que sí? Si son 1.000, son 7.500. Vamos a pensar que aquí vamos a llenar ahora garrafas de agua. ¿Sabéis que suele haber garrafas de agua de tal? 7 litros y medio. 7.500 si llenamos 1.000 y 75.000 si llenamos 10.000, 37.500. Ya saben, los chicos, cuando ven eso, ya saben cuántas son. ¿Cuántas van a ser el primer cociente parcial? 4.000. Porque 5.000 serían 37.500. Pues ya, 4.000. Y ahora ellos hacen lo siguiente. 4 unidades de 1.000 por 7, 28. Y 4 unidades de 1.000 por medio, son 2, ¿no? 28 y 2 que son 30 unidades de 1.000, 30.000. 33.000 de los 30.000, 3.297,50. No tienen que meterse ni en decimales ni nada, sino que salen las cosas espontáneamente. Con 3.297,52, ¿hay para repartir 1.000? Ya los chicos van listos y dicen, va a ser 400, va a ser 400. Porque claro, ¿veis por qué va a ser 400? Porque el número que les va a quedar va a ser 3.750, tienen 3.300. Bueno, pues ajustamos la escala. Y efectivamente va a ser 400. Porque si a 3.750 le quitamos 750, se quedan 3.000. Algunos dirían 440. Claro, claro. Bueno, hay chicos que te hacen ese resultado de golpe. Porque van jugando con la escala 50, 10, 100, 1, una décima y te lo clavan. Eso no lo hacen todos los chicos, pero siempre hay algunos que lo hacen. Yo tengo por ahí algún vídeo de Isaías, que el otro día lo vi, me despedí de él, el chiquillo hasta lloró, y este lo hacía de golpe. ¿No? Iba calculando, iba llevando los repartos en la cabeza y te ponía el resultado de una vez. No es que lo hiciera de una vez, no es que viera el dividendo y el divisor y decía el resultado, no. Pensaba, iba guardando, tenía buena memoria del trabajo, iba guardando los dos parciales y te lo ponía al final. Efectivamente son 400, es lo mismo que de arriba, pero es un orden de magnitud menos, son 3.297,52. Con 297,52, evidentemente no tenemos para repartir 100, ¿a que no?
¿Podéis aventurar ya cuál va a ser el siguiente cociente? Porque va a estar también más cerca del 50, ¿verdad que sí? Pero no va a ser el 40, ¿verdad que no? Por muy poquito, por muy poquito. Lo que quiere decir que las unidades van a ser altas, porque se va a quedar pegadito. En efecto, no va a ser por muy poquito, pero va a ser el 30, ¿eh? Porque el 40 serían... Ahí. Fijaos cómo os he dicho que el siguiente va a ser alto. 3 por 7, 21, y 3 por 5, 1,5. 22,5 decenas, que son 225. Un lugar para la derecha corremos. Y ahora, a 297 menos 225, pues 72,52. ¿Y veis por qué os decía yo que va a salir el siguiente muy alto? Cuando esto lo ajustemos, esto va a ser 75, ¿a que sí? ¿Y aquí qué tenemos? Luego, ¿cuál va a ser el que va a venir ahora? El 9. Pero veis que esto da lugar a discurrir, a pensar, a deducir, a vaticinar. ¿Sí? Esto va de una riqueza. Lo otro es buscar qué número multiplicado da otro. Es como digo yo en la gramática cuando yo era niño, que decía, reflexionábamos mucho. Nos decía, primero nos hacíamos aprender de memoria la lista de las preposiciones. Antes vamos a cambiar con contra. Y luego veíamos a decir la preposición propia. Eso es una cosa, como lo que hacen con los perritos en los libros. Y ahora ya evidentemente nos van a dar 9, ahora ya no hay que hacer ajuste, 9 por 7, 63, y 9 por 5 decenas, 45 decenas, 4,5, 66, 4,5, 67,5, resto 5 ceros. Que podríamos seguir porque 5,02 no habría que tomar la escala, y si fuesen décimas, 50,2, ¿no? 50,2, ¿dónde estaría aquí? ¿Cuántas décimas serían? 6 décimas. 6 décimas es 0,6, ¿verdad? 4,50, 6 por 7, 42, 6 por 5, 30, o sea, 42 y 3, luego son 45 décimas, 45 décimas es 4,5, ¿a que sí? Y nos queda 0,52. 0,52 centésimas es muy sencillo, ¿a que sí? ¿Dónde lo ponemos? ¿Sí o no? Te se ríe. Pero Jaime, de todas maneras, el problema se acabaría porque estamos llenando botellas de 7,5 litros. Claro, no se hubiera acabado. Esa es muy buena observación porque una de las cosas que le critican, pero lo mismo pasa con las fracciones, una de las cosas que le criticamos al método tradicional es que como no usa referentes, puede dar lugar a situaciones absurdas. Por ejemplo, yo les digo a los niños, chicos, de serio, no, cuando intento convencer de que saben muy poco, les digo, por ejemplo, hay 63 turistas y llaman a taxis. En cada taxi caben 4 personas. ¿Cuántos taxis hay que llamar? Hay que dividirlo, venga, divide. 63 entre 4 a 15. 15 por 4, el resto 3. Pues ya lo has hecho, ¿y cuántos taxis? 15. Y oye, ¿tienes el resto 3? ¿Sabes sacar decimal? Y dice, sí, 3, ¿cuántos turistas montan en cada taxi? Monto a 15 turistas, coma, no sé cuánto. Claro, vas a hacer cachicos. Claro, a los nuestros dicen, no. Nosotros nos quedan 3, quiere decir que al resultado puede ser o que tenemos un taxi más, o que de los 15 taxis, 3 llevan 5 personas y 12 llevan 4 personas. Pues claro, a ver, ahora, ¿estoy trabajando con dinero? Sé que puedo llegar hasta las centésimas. ¿Estoy trabajando con longitudes? Pues puedo apurar hasta los milímetros. Lo que sea, pasa lo mismo con las fracciones, pasan cosas muy divertidas. Pero no te explican las cosas que pasan en España con el dinero y lo que hacen con él y cómo se lo llevan, ¿no? Dice, un medio es igual a un medio. Dice, ¿así en abstracto? Sí. Pues usted no. Serán fracciones equivalentes, proporcionales, pero no es igual. Medio billete de 5 euros es lo mismo que medio billete de 100 euros. La proporción que hay es la misma, pero no son iguales. Luego, si quitamos el referente, podemos hacer auténticos disparates. Por ejemplo, sumar sin problema fracciones con el mismo denominador que son distintas, o sumar fracciones de distinto denominador que son iguales. ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo cojo
2 décimos de referente billete de 10 euros. Y, por ejemplo, un medio de billete de 50 euros. Aquí tenemos 25 euros y aquí tenemos 2 euros, ¿sí o no? 27 euros. No me la puedo sumar. Si tenemos los referentes, sí. Es que si quitamos los referentes, pues claro, esto se hay que hacer, esto hay que convertirlo en 20, esto se convierte en 20, etc. No, por 5 podemos multiplicarse. Esto ya se convierte, esto sigue siendo 2, pero esto se convierte en 5 y esto se convierte en 10. Pero mire usted, es que depende de cuál sea el referente. Si quitamos los referentes, pero que si quitamos los referentes es que no funciona absolutamente nada. Lo mismo ocurre con esto. Los restos, por eso esta pregunta tuya es muy oportuna. Los restos, pues los restos corren la suerte que determine cuál sea el referente, que sea lo que se esté dividiendo. No se puede hacer lo mismo. Si estamos llenando botellas de vino, pues no vas a poner en el mercado una botella que lleve el resto. O traes más, o te dejas el resto fuera. Y si son personas, no puedes hacer nada con ellos. Pues que traigan 3 turistas más, pero no van a llevar turistas a, yo qué sé, a las ruinas de no sé dónde, de Medina Zahara, para que así se complete. Mire usted, vais usted a Medina Zahara porque así completa un taxi y así se puede ver el taxi completo y no tengo que hacer los cachitos a los turistas. ¿Verdad? Está como una cabra. Entonces depende. ¿De acuerdo? Veis entonces que no es una cosa que tenga mayor complicación. Una de las grandes sorpresas que nos hemos llevado nosotros con el ADN es cuando empezó una maestra, que por cierto está jubilada, Mari Carmen Rodríguez Reyes, en el San Rafael, empezó a trabajar con los chicos, no, Charo Jaime fue, empezó a trabajar con los chicos del primero con decimales. Pero no empezó con decimales, empezó con dinero. Compró dinero de los chinos, monedas, y entonces lo que hacía era que le llevaba a los chicos recortes de los folletos de los supermercados. Entonces primero les decía, escribid con el dinero el precio que os pongo. Primer paso. Segundo paso, escribid lo que os pongo escribiéndolo de 2 formas distintas. Es decir, si ponéis, por ejemplo, vale 1,50 y habéis puesto 1,50 €, tenéis que poner 1,50 de otra manera. Pues uno ponía 3 monedas de 50 céntimos, otro ponía una moneda de 1, 2 de 20 y una de 10, etc. De 2 formas distintas. Y una vez que ya tenían esa soltura, les ponía 2 productos. Decía, vamos a hacer una cosa, escribirlos con el menor número de monedas posibles. Ellos decían, pues no hay problema, si vale 1,20 uno, pues uno de 1 euro y otra de 20 céntimos. Y el otro vale 1,75, pues uno de 1 euro, uno de 50, uno de 20 y uno de 5. Lo tenéis ya. Y ahora no sé cuánto valen los 2 juntos. Juntaban el dinero y lo contaban. Y así empezaban a sumar decimales sin eso. Para la vuelta, lo mismo. Oye, si pagas con tanto, con 2 euros, ¿cuánto te sobra? Pues tengo tanto, voy poniendo hasta que completa, ¿no? Entonces, los chicos hacen las divisiones y nos dimos cuenta de que lo que ellos sabían hacer con los números naturales lo extendían con toda la naturalidad del mundo a los decimales. Por ejemplo, un gran hallazgo fue coger la tabla del 100, que ya la conocéis, y decir, a ver, con dinero de tal, con céntimos, 43 céntimos, toma, colócala en la tabla del 100, el chico ponía en el primer 20, 20 céntimos, en el 40, 20 céntimos, y 1, 2 y 3, ahí están puestos los 43 céntimos. ¿Sí? Lo que hacía con los números naturales, lo pasaba inmediatamente a los números decimales. Si es que es lo mismo, es el mismo, son isomorfas las estructuras, ¿no? Bueno, estas son... Vosotros, una pregunta. ¿Este tipo de divisiones la habéis visto en alguna parte? ¿Viene en algún texto? Yo es que no la he visto en ninguna parte. Digo porque en algún instituto dicen que uno de los problemas que traen los chicos de ABN es que no saben hacer estas divisiones. Y los nuestros ya las saben hacer porque se las enseñamos desde que nos lo dicen. Y la hacen sin una dificultad, repartiendo 84 centésimas. Luego lo que tienen son centésimas y luego reparten milésimas, lo que tienen son milésimas. Pero por lo visto, los nuestros para hacer raíces cuadradas con decimales y esto, por lo visto nos van al instituto sin saberlas hacer. Y claro, normalmente la gente va sabiéndolas. Como todos sabemos. ¿De acuerdo con respecto a la división?
Bueno, ahora podemos hacer... No sé por qué he cerrado ya. Ahora podemos hacer, vosotros me decís, ha hecho bracho, pero con números más pequeños. Tampoco podemos aquí enseguida. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Yo primero pongo las cosas porque a veces matemáticas hay que tener cuidado porque la gente te exige mucha pureza. Pero nosotros lo que hacemos es entrenarlos empíricamente. Sabéis que en el cálculo ABN lo que pretendemos es que primero el chico lo haga empíricamente y manipulativamente y luego se sistematiza cuando lo domina. Así que no renunciamos a la formalización de los contenidos, pero primero tiene que saberlo hacer y entender lo que hace. Luego ya le buscamos la fórmula y todo lo demás. Pero cuando hablamos de porcentajes, que por cierto es una cosa muy corriente en la vida actual, hablar del IVA, del interés, de tal, no, o sea, no le anticipamos cosas que están muy lejanas en su origen. Lo que hacemos entonces, primero, que ya que sabe operar muy bien, vamos a aprovecharnos de ello para saber resolver estas situaciones y le anticipamos conocimientos. En segundo lugar, no lo hacemos sobre cálculo exacto, redondeamos los números. Eso nos permite movernos entre un margen de error prácticamente de centésimas o con un máximo del 3%, que es un margen de error perfectamente tolerable. Claro, si a ti te dicen, mire, ¿cuál es el IVA? El IVA en la hostelería o en la papelería, el de los productos básicos es el del 4%. Si un señor ha comprado 1.384 euros, ¿cuánto ha pagado de IVA? Y el chico te lo dice automáticamente y se ha equivocado, yo qué sé, en 11 euros, pues eso no tiene ninguna importancia en una cantidad tan grande, ¿no? Entonces lo hacemos por redondeo. Tercero, no quitamos en absoluto que en su momento aprenda el porcentaje, lo que es una proporción en la cual una cantidad está fija que está 100. ¿Vale? No hay ningún problema y que aprenda las tres alternativas, hallar el tipo, hallar la cantidad y hallar la cantidad cargada con el tipo. Y luego lo que sí tienen que tener los chicos es un gran dominio del producto y la división por una cifra. Eso sí, pero por eso os digo que cuando los chicos tienen un buen bagaje de cálculo mental, es que pueden hacer un montón de cosas, de la otra manera es que no pueden hacer nada. Entonces vamos a ver, normalmente lo acordamos en final de cuarto, quinto o sexto, ya depende de cada uno. Lo que vais a ver está hecho en quinto. Bueno, por estimación gruesa lo vamos a dejar. Por aproximación fina. Por ejemplo, ¿qué hacen ellos? Ellos sabéis que ellos saben convertir cualquier número en otro número de orden de magnitud, la que sea. Lo que llamaríamos pasar a incomplejos de una unidad. Por ejemplo, dice, este que tenemos, hallar el IVA el 8% de 1.678. Ellos dicen, bueno, aquí hay 16,7800, ¿sí o no? Ya está, no tenemos este. Ahora, eso es muy largo. Voy a redondearlo. Y lo redondeo a 16,8. Ya sé que el margen de error que voy a tener van a ser centésimas. Y ahora, por 8, muy sencillo, porque yo lo hacen así, dice 80 y 48, 128. 128 y 6,4, 134,4. ¿Sí o no? ¿Está? Lo repetimos. Vamos a ver. 1.678 euros. Tú pagas el 8%. ¿Cuánto es el 8% de esa cantidad? Primero, ¿cuántos cientos hay aquí? 16,78. Segundo, como son 4 cifras, por no alargarlo innecesariamente, el 8 lo redondeas y sería 16,8. Y ahora, como hay 16,800 y por un ciento pagas 8, por 16,8 tendrás que multiplicar 8 por 8, ¿sí o no? O iterar 8 veces 16,8. Multiplicas por 8. 8 por 10, 80. Oye, 10. 8 por 6, 80 y 48, 128. Y 8 por 8, décimas, 64, que son 6,4. 128 y 6, 134, y las 4 décimas, 134,4. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo lo hacen? Le dices, por ejemplo, claro, si le metes un IVA más alto, el 21%, no le puedes poner cantidades de 4 cifras o de 3 cifras.
porque multiplicar 3 cifras por 2 cifras ya es muy complicado. Y no, va a haber niños que lo van a hacer, pero no se lo puedes poner a todos porque eso no es. Por ejemplo, el 21% de 653. Ellos dicen, no hay ningún problema. El 21%, y claro, es que el 21% no pega la cosa muy bien, porque lo hayan, te dicen, si el 10% es 65, el 20 son 130, 136 y medio, 136 y medio, ya lo han hecho. Ahora veis a los chicos hallando el 21%. Pero vamos a hacerlo como si no lo supiéramos, dice. 653, ¿cuántos cientos tiene? 6 y medio, ¿verdad que sí? Redondeando, 6 y medio. Aquí hay 600 y medio ciento, ¿a que sí? Dice, pues ya lo tenemos. 6 por 20, ¿cuántos son? 120, ¿de acuerdo? Y 6 por la mitad, perdón, y 20 por la mitad son 10, ¿no? 120 y 10 son 130. Y ahora el 10%, que son 65, ¿cuántas son? 195, ya está. ¿Sí o no? El 1%. El 1%. Era a ver si estabais atentos. El 1%. 136 y medio, 136 y medio. ¿Qué número había dicho yo, Liga? He dicho yo eso. Había dicho el 10, pero he dicho el 100. 21%. No lo vamos a hacer por la vía del 10 más 10, que es como yo lo hago. Y ahora lo vamos a ver. Dice 6,5. Hay 600, ¿sí o no? Y medio ciento. 6 por 20, 120, ¿sí o no? Y medio ciento serán 10, ¿sí o no? 110. Y ahora tienes el 1%, son 20 de 650, y el 1% que son 650, pues no sé yo cómo lo he hecho antes. Claro, vamos a ir despacio. 20% son 120, 130. Y ahora el 1%, que son 6 y medio. Luego 136,5. Que es lo que yo había dicho, ¿no? ¿Sí? ¿Hago yo solo unos líos? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Ahora, os pregunto yo una cosa. Hemos dicho ya, aquí tenemos esto, con esto me arreglo. Hemos dicho ya que el 20%, ¿cuánto hemos dicho que es el 20%? 130, ¿no? ¿Y el 1% cuánto es? 6,5, muy bien. Oye, ¿cómo será, por ejemplo, el 10%? 65. 65. Oye, ¿cómo será el 30%? Pues 195. 195. ¿Cómo será el 32%? Tenemos que el 195 y sabemos el 1. ¿Cuánto es? Más 13, ¿no? 192 y 13, 202, 205. 208. ¿Y cómo será el 16%? ¿Qué serán? 4. ¿Y cómo será, por ejemplo, el 17%? 110,5. ¿Y cómo será, por ejemplo, yo qué sé, el 27%? ¿Cómo será el 27%? Perdón, el 37%. O el 27%, da igual. ¿De acuerdo? Prácticamente podéis averiguar a partir de un dato todos los datos. Pero claro, para eso los chicos tienen que saber hacer con mucha soltura mitades, dobles, darse cuenta de las proporciones que hay. Si eso no lo saben hacer, están perdidos. Están perdidos. Como digo yo, tienen una llave de esas de abrir los portones antiguos y esta es la cerradura que tienen. No pueden abrirlo. No es un problema de habilidad en sus manos, es un problema de que la herramienta es una herramienta muy mala. Oye, si lo hacemos al revés, por ejemplo.
yo he pagado de IVA el 8%. Y he pagado, por ejemplo, 263 euros. ¿Cuánto me costaba? ¿Cuál es el precio de la mercancía que he comprado? Pues lo he comprado una moto o una bicicleta. Y he pagado de IVA 263 euros, que es el 8%. Es evidente que cada 100 euros he pagado 8, ¿sí o no? Luego, habré pagado tantos cientos como 8 hay aquí metidos, ¿sí o no? Si hubiera pagado 16 euros serían 200 euros, ¿sí o no? Por cada 100 euros pago 8. Por 200 pago 16, por 300 pago 24. Si yo divido esto entre 8, tengo el número de cientos que tiene la cantidad, ¿sí o no? Pues ellos, como saben dividir por una cifra, dicen, entre 8, dicen, 240 entre 8, 30, me quedan 23. 23 entre 8, a 2, resto 7. Resultado, 3.200. Y ahora, si son 8, 100, 7, ¿cuánto será más o menos? Pues 8, 90, 85, 88. ¿Veis la importancia de saber estimar? Y después serán 88, pues ya está. 3.288. ¿Tenéis una calculadora alguno? Averiguad cuánto es el 8% de 3.288. Perdón, ¿cuánto es el 263 la división para que nos salga exacta? ¿O cuánto es el... No, haced el 8% de 3.288. El 8% de 3.288. A ver cuánto nos sale. A ver, es que el margen de error que no hay que manejar. 200 263,04. O sea, fíjate, el error es de 4 céntimos. Es un error tolerable, ¿verdad que sí? Claro, a lo mejor no es 88, debe ser 90 o 75. Claro, porque además al ser 8 se aparece bien la 10. O sea que el error ha sido de 13 centésimas de número, o 4 centésimas. ¿Veis cómo lo hacemos? Vamos a ver si tengo yo aquí. Supongo que veis a los chicos, es un adelanto del vídeo de mañana, pero ya que me estáis aguantando, algún premio tengo que dar, ¿no? Claro. Ejemplo, el 8%. Bueno, estas son las escalas que se pueden hacer para hacerlo, ¿no? Mira qué tontos son. Tenemos a Patricia, Santi, María, Dani y Fali, que van a hacer el 21% de distintas cantidades. A ver, Patricia, empieza, coge la tiza. El 21% de 352. Muy bien. Santi, 21% de 463. Lo calculan. 10% doblan y el 1%. Pero mirad, Muy bien. María, 21% de 284. al sur. 234. Dice 46, 8 y 234, 49 euros. 48, 49. Muy bien. Dani, 21% de 675. Ahora chicos, a poner de poner el 21% y todo, que no... Muy bien, 170,7. Fali, 21% de 846. ¿Verdad que es una hermosura? 846. Chicos, de quinto.
medio no se sabe. ¿Cuánto es? 176,4. Perfecto. Lo que Muy bien. verás que se equivocan en décimas, en uno. A la hora de que nosotros estimemos las necesidades dentro de nuestra vida, la verdad es que es un error que prácticamente no tiene diferencia. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta sobre los porcentajes? Claro, cuando los chicos aborden los porcentajes dentro de las proporciones, yo creo que van a ir más preparados y van a tener un fundamento mayor, porque los que van y se encuentran de buena primera lo que se aprenden es cómo aplicar una fórmula. Estos, al fin y al cabo, hacen cosas que entienden. Bueno, vamos a ver lo último. Sí, dime, Lucas. ¿Puedes poner un ejemplo de problema en el que se sepa la cantidad final? Contando el IVA. Exactamente. No porque eso ya requiere, en el momento en que tú te metas en un porcentaje un poco alto, ya te requiere que tengas que dividir tú un número como mínimo de 3, 4 cifras por un número de 2 cifras. Y eso no se lo puede pedir a la gente. Ahí no hemos llegado. Sinceramente, ahí no hemos llegado. Hemos llegado a que los chicos, eso lo vamos a ver mañana, a que los chicos hagan redes de resultados. Que si saben cuál es el 8%, saben cuál es el 80 por 1000, el 800 por 10.000, el 8 por 10, ¿entiendes? O sea, extenderla así, que es lo que hemos hecho ahí, y extenderla así, ¿no? Para que formar una red. Pero ahí todavía no lo tenemos. Hay que dejar algo para todavía vamos a vivir varios años, ¿no? Si ya lo tenemos todo descubierto, ¿no? Más preguntas. Tenemos pavor porque las experiencias que hemos tenido con ella han sido muy desagradables, porque era un algoritmo, el de la raíz cuadrada, realmente endemoniado, cuando además no lo tenemos que aprender sin saber lo que hacíamos. Entonces, yo creo que los chicos nuestros, pues esto lo hacen muy bien, pero no lo hacen por aquello de que vayan a hacer una cosa muy difícil y que no sea propio del curso, sino porque una raíz cuadrada no es nada más que... O sea, ¿qué arreglamos con una raíz cuadrada? Pues usted, todos los problemas de dividir en los cuales el cociente y el divisor sean el mismo número. Eso es lo que hacemos. Luego, ampliamos mucho el campo de los problemas de dividir. Y los hacemos además, digamos, con un toque de cierta dificultad. Claro, yo le pongo a los chicos, mirad, un campo mide tantos metros cuadrados. O por ejemplo, sí, tantos metros cuadrados. Es cuadrado. Le pongo un número que sea exacto, claro, porque salga cuadrado. ¿Cuánto mide de lado? ¿Cuánto mide si le quiero poner una valla? Si el metro de valla vale tanto, ¿cuánto me cuesta la valla? Si resulta que le voy a poner unos postes cada 10 metros, ¿cuántos postes necesito? Tengo ahí un semillero de problemas impresionante. De la otra manera, por no saber hacer un cálculo que es bastante sencillo, pues los chicos se quedan sin poder hacer eso. Y ven lo que es un monstruo, ¿no? Lo que es un monstruo. Entonces, nosotros lo que hacemos, ya vamos de tiempo regular, pero porque veáis, primero, averiguar, yo aquí os pongo el ejemplo de lo que ocurre en el mar cuando se pierde un barco. Vosotros sabéis que los barcos no se pierden. Oiga, pero si están en el océano Atlántico con lo grande que es, ¿cómo sabes dónde está el barco? Porque en una ciudad dice, pues está en la esquina de la calle tal, con la calle cual. Eso es fácil. Ahora, en el mar, claro, ¿qué ocurre en el mar? Hay coordenadas. Está a tantos grados de latitud norte, tantos grados de longitud oeste. Te hace pum pum, cuando te dan los grados, los minutos y los segundos, tienen al tío localizado enseguida. Nosotros hacemos lo mismo. Entonces, vamos a ver, aquí nosotros trabajamos las raíces cuadradas hasta 10.000, más no nos metemos. Hay chicos que se meten hasta 1 millón, pero eso porque lo quieren hacer ellos. Entonces, dice, bueno, vamos a ver. Entonces, primero, los cuadrados de las decenas exactas, eso es muy sencillo de hacer, ¿verdad que sí? Cuadrado de 10, 100. Y de 20, 400. Y de 30, 900. Y de 400, y de 40, 1600 y así. Ahora, nos vamos a la escala. Ocurre lo siguiente. Imaginad lo que pasa con el cuadrado de 35. El cuadrado de 35 será igual a 30 por 30, ¿verdad que sí? Más 30 por 5, más 5 por 30, más 5 por 5. ¿Sí o no? Bueno,
Ahora bien, fijaos bien, 30 por 5 y 5 por 30 es igual a ¿qué? A 30 por 10. ¿Sí o no? 30 por 5 más 30 por 5, propiedad asociativa de... ¿verdad? Luego será esto igual a 30 por 30 más 30 por 10 más 5 por 5. Y digo yo una cosa, 30 por 30 más 30 por 10, ¿a qué es igual? A 30 por 40. Amigo, esto sí que es importante. Más 5 por 5. 5 por 5 siempre es 25, ¿a qué sí? Luego ya sabemos que los cuadrados de los números que son semidecenas y que acaban en 5 va a ser siempre 25. ¿De acuerdo? Y ahora bien, y esto va a ser 30 por 40. Fijaos que el número es 35. ¿Cuál es la base? Luego si multiplicamos este por este, que se hace instantáneamente, ¿cuántos son 30 por 40? 1200. Será 1225. ¿Y cuál será el cuadrado de 55? Estará entre 50 y 60, ¿no? Que son 3000. 3025. ¿Y el cuadrado de 75? Será 70 y 80, ¿no? Que son 5625. ¿Entendéis? Luego yo cojo, vamos a ponernos solamente en un caso. Esto tenéis los tutoriales, los tenéis en el PEN, donde se explica esto mucho más despacio. Pero suponeos que vamos a hacer la siguiente. 20 al cuadrado, 25 al cuadrado, 30 al cuadrado, 35 al cuadrado, 40 al cuadrado, 45 al cuadrado y 50 al cuadrado. Ahí nos vamos a quedar. ¿Cuánto es 20 al cuadrado? Hemos dicho que 400. 25 será 20 por 625. 30, 900. Y 35, lo hemos dicho antes, 1225. Y 40, este es fácil. Y 45, 2025. Y 50, más fácil. Aquí ya tenemos las raíces cuadradas que van desde el 400 al 2500, ¿sí o no? Claro, ya, si nos dicen que hallemos la raíz cuadrada de, ¿qué te diría yo? 2200, a que ya no lo vemos tan complicado. ¿A que no? A que sabemos dónde va a estar. Ahí está. A que sabemos que va a estar más cerca del 45, que no va a ser 50, ni 49, ni 48, ni 47. Que va a ser o 45 o 46. Lo que ha hecho una vez que ha hallado el cuadrado ha sido una escala, ¿no? Claro. Vale, que aquí me perdí, no... Claro, tú ya sabes que el cuadrado de una decena con semidecena, esto es una semidecena, o de los números terminados en 5, de decena con la mitad de una decena, es 20 por 30, 30 por 40, es decir, la anterior y la posterior. Y siempre acaba en 25. Luego tú tienes inmediatamente decir, oye, yo tengo la escala de 2200. Dicen los chicos, ahora os pongo un vídeo con eso terminamos, que dicen, está entre 45 y 50. Y aquí puede funcionarte la escala ya. Si el chico ya es experto, no tiene que hacer demasiadas cuentas. De 2200, dice, esto va a ser 46. Y coge la calculadora y lo comprueba y ve que es 46. Y el resto, ya yo el resto, bueno, no hay problema. Yo sé que 45 por 45, ¿cuántas son? No le cuesta mucho trabajo saber cuántas son 45 por 46. 2 veces 45, 91, 91. 2025 y 91, pues son 2125 menos 9, 2116. Y todavía le sobra, pero ya lo tiene para otro más. Y luego hay otra cosa que es importante. Cuando la raíz es exacta, el resultado, el número final, es el número del producto de estos. ¿Entendéis? Entonces los chicos dicen, basta con que ubiquen dónde está la raíz y por el producto saben cuál es la raíz. Lo vamos a poner para que... Esto ya no nos da tiempo a verlo, a hacerlo despacio, pero tenéis cómo, a partir de... Os ponéis lo más cerca que podáis y a partir de aquí calculáis lo que os falta.
Y os dice el sistema, además lo ha hecho José Miguel muy bien, porque lo hace con cuadrados, va creciendo el lado en un lado, va creciendo el lado en el otro, la fórmula deduce la fórmula, que es sencillísima, los chicos lo hacen mental. Pero vamos a acabar, os pongo... que cómo se han ido las 2 horas. Primero la ecuación que hemos tenido con el sitio que hace mucho calor, que no funcionaba el ordenador, dijo Jesús. Ah, estamos aquí. Ay, este no es. Pero, son de un pesado. Estamos en el Colegio Público Andalucía, en el curso de quinto, y aquí tenemos un grupo de niños que van a hacer raíces cuadradas exactas. A ver, Santi, raíz cuadrada de 6084. Está entre 35 y 60. Está entre 55 y 60. Muy bien. Claro. Le toca a Lucía Costa. Lucía Costa, raíz cuadrada de 2304. Está entre... Esa la podemos ver aquí. 50 y el 48. Muy bien. Le toca a Patricia. Raíz Es muy cuadrada fácil. de 1600. Está entre 60. Claro, 3660. Muy bien, Fanny. Te toca. Raíz cuadrada de 1969. Vas a guardarnos. Entre 60 y 65 y el 63. Muy bien, la siguiente fila. A ver, Santi, raíz cuadrada de 7921. Entre 85 y 90 y sale 89. Muy bien. Esto produce cierto, la gente que no sabe la técnica, produce cierto estupor, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hacemos más? Si es de los más, estos son de los cálculos más sencillos que se hacen. La división por dos cifras es más compleja que esta. Que no es tan fácil que llevarlo, ¿no? El 15 y el 20 y el 19. Muy bien. Pero Y el último, Fanny. Todas las que... el niño ahí, por ejemplo, cuando ya al decirle que es exacta, Claro, ya claro. busca, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué hace eso? Él sabe que 9 por 9 termina en 1. Ahí está. Lo digo que es muy sencillo. Es muy sencillo. Entonces, lo que quiero decir, ahí es para que veáis, pero lo que quiero decir, es muy sencillo, pero con la técnica que tienen ellos. Claro. Entonces, pero ellos ya, por ejemplo, ¿cómo calculan ellos los cuadrados? Es decir, esto era 60, esto está entre 60 y 65. Si está entre 60 y 65, solo puede ser 63. Porque 3 por 3 es 9. No puede ser 61 porque esto sería un 1. No puede ser 62 porque sería un 4. Y no puede ser 64, esto sería un 6. Y el 65 ellos saben que es 4225. Solo tiene que ser eso. Ahora, ¿ellos cómo lo saben? Ellos, imaginaos, hemos dicho que es 63, ¿verdad? Cuadrado de 63. Ellos hacen lo siguiente. Vamos a ponerlo así y ahora el resultado lo ponemos abajo. Ellos calculan. Primero, si yo calculo 60 por 60, eso es muy fácil, ¿no? 3600. Y 3 por 3, 9. 6000, hemos dicho que son 3609. Si aquí pongo el producto de las decenas y el producto de las unidades, nunca se me va a montar este en este. Nunca. ¿Por qué? Porque aquí me saldrá como mucho hasta 90, hasta 81, 9 por 9. Nunca se mete en la centena. Y aquí siempre va a salir 3.600, 4.200, tal. Luego eso lo calculo de un golpe. Y ahora me queda el doble del primero por el segundo. 3 por 60, 180. Ellos suman muy bien. 3 por 60, 180, 360. ¿Cuánto te da? 3.969. Ese es el cuadrado. Claro, saben que este número es la clave. Luego, si yo esto lo ubico y localizo, sé que esto está entre los números 0 y 5 o 5 y 0,
no tengo mayor problema en hacerlo así. Y así es como lo hace. ¿Cómo lo hace un chico que sea inexacta? Por ejemplo, que sea 4134. Pues dice, me pongo lo más cerca que puedo, que sigue siendo aquí, me parece que 65, ¿verdad? Porque 70 sería 4900. 65 al cuadrado, que son 3.000, ¿cuánto hemos dicho que eran? 7, son, bueno, 65 son, me paso, son 60 al cuadrado, que son 3.600. ¿De acuerdo? Dice 3.600. ¿Cuántos me sobran? O sea, hago un cuadrado de 60 por 60. ¿Cuántos ladrillos retiro? 3.600. ¿Cuántos me quedan? 534. Me quedan 534, muy bien. Y ahora tenemos un cuadro que tiene 60 por 60, ¿sí o no? ¿Cuánto necesito yo para aumentar un cuadro? Necesitaré poner aquí, ¿veis? 60, ¿sí o no? Y aquí son 120. Y el piquito hay 1. ¿Sí o no? 121. Dice, yo necesito 120. Luego el pico lo ajusto. Tengo 530. Yo sé calcular muy bien. Claramente 4. Que serían 480. Y 4 por 4 es 16, 490. Así como tengo 534, 410, 534 me sobra 38 y la raíz cuadrada es 64. Ya la he hecho. Así lo hace. 64 y el resto. Y resto 38. Y los chicos te dicen, ¿cuántas te faltan para tener 65? Pues son 128 y una, 129. Si tengo 38, pues le quito, le hago la diferencia y la tengo ya. Y ellos te hacen su cuadrado, te miran, tal. Como ellos van a tener siempre una semidecena para aproximarse, si es 79, 77, se plantan el 75. Ven enseguida que pueden aumentar 2. ¿Qué es el número 31? Se plantan el 30. Ven en lo que aumenta en un cuadro. Lo más que llegan a hacer es lo que aumenta en 4, que es el doble multiplicado por 4. Ellos sí saben disfrutar lo que tienen. Por eso es muy importante que ellos sepan sumar, restar, multiplicar, dividir con mucha soltura. Porque si no lo hacen, esto no lo pueden hacer. Pero repito, no porque no sean capaces, no porque se faciliten mucho las cosas, sino fundamentalmente porque está una herramienta más fina. Y la herramienta más fina no la da el cálculo tradicional, es imposible. Entonces, cuando ves a los chicos hacer estos cálculos, es que parece que está, digo, no, os extraña porque pensáis que lo está haciendo con el cálculo tradicional. Con el cálculo tradicional, claro que no lo puede hacer. Es que emplea una técnica completamente distinta. Es que no puede ir de aquí a 12 kilómetros en 10 minutos. Estáis pensando en que va en caballo. Es que va en coche. Claro que puede ir en coche en 10 minutos de aquí a 12 kilómetros. Ahora, si estáis pensando que solo puede ir en caballo, eso es imposible. No es imposible, que estás dando por sentado que tiene que ir a caballo. Y ya está, ya nos pasamos y el café no espera, a las 6:30 tenemos que estar otra vez dentro. Muchas gracias.